Dios, como siempre. La predicación de hoy se llama El muro cayó. Cristo derriba lo que nos separa. Os voy a poner en situación. Vamos al año 1989. Algunos sí estaban en este año, otros no. A un colegio en el sur de Inglaterra. Yo tenía pues unos 11 años. Y me acuerdo que un día ahí en otoño de este año, los profesores estaban muy agitados, muy entre ellos, entraban a las clases, salían, hablaban entre ellos, estaban muy emocionados, nerviosos. Y cogieron todos los de mi línea, las varias clases que habíamos, y nos llevaban a la sala de televisión. Porque en entonces tú no tenías pantalla en la clase, tenías una sala de televisión por colegio y nos decía, entrad todos, nos sentamos en el suelo, todos como bien podíamos, y entraban la vieja televisión esta en una mesa con ruedas, de enorme así de ancho, pero con una pantalla así de pequeñito, para que pudiésemos ver las noticias de mediodía, porque allí no había 24 horas, nada, eran las noticias cuando los pillabas. Tú tenías que estar, y nos llevaban y ponían la noticia de BBC, y yo veía unas imágenes de personas destruyendo un muro a trozos, saltándolo, bailando, gritando de alegría. Y los profesores que estaban súper nerviosos nos decían, estáis viviendo un momento histórico, tenéis que recordar eso, tenéis que verlo, da igual si damos clase o no damos clase, este momento lo tenéis que ver. Y luego me acuerdo que mis padres estaban más de lo mismo. Lo que estáis viviendo es muy importante, no lo olvidáis. Y yo, pues con mis 11 años, yo no entendía bien lo que estaba pasando, pero sí tenía como una reflexión, un momento que yo entendía que sí era importante. Que sí era importante. Y yo sabía que ellos tenían razón, de que este momento algo iba a cambiar en el mundo. Yo creo que la mayoría sabéis de qué noticias hablo y quizá recordáis también haber visto estas noticias con la caída del muro de Berlín. Y en la carta de Efesios, Pablo habla también en nuestro texto de hoy de un muro caído. Lo vamos a leer, ¿vale? Efesios 2, del 11 a 22. Lo leo. Y lo tenéis aquí también arriba. Dice, por lo tanto, recordad, gentiles de nacimiento, los que sois llamados incircuncisos, por aquellos que se llaman de la circuncisión, la cual se hace en el cuerpo por mano humana. Recordad que en ese entonces estabais separados de Cristo, excluidos de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Pero ahora en Cristo Jesús, a vosotros que antes estabais lejos, Dios os ha acercado mediante la sangre de Cristo. Porque Cristo es nuestra paz. De los dos pueblos ha hecho uno solo, derribando mediante su sacrificio el muro de enemistad que nos separaba. Pues anuló la ley con su mandamiento y requisito. Esto lo hizo para crear en sí mismo de los dos pueblos una nueva humanidad al hacer la paz, para reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo, mediante la cruz, por la que dio muerte a la enemistad. Él vino y proclamó paz a vosotros que estabais lejos y paz a los que estaban cerca. Pues por medio de él tenemos acceso al Padre por un mismo Espíritu. Por lo tanto, ya no sois extraños ni extranjeros, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y los profetas, siendo Cristo Jesús mismo la piedra angular. En él todo el edificio bien armado se va levantando para llegarse a un templo santo en el Señor. En él también vosotros sois edificados
juntamente para ser morada de Dios por su Espíritu. Amén. Pues en este pasaje hay obviamente 3 grandes secciones que Pablo utiliza. Él habla de lo que éramos antes, habla de lo que Jesucristo ha hecho y habla de lo que somos ahora. Entonces vamos con la primera parte, lo que éramos antes. Y lo vemos allí. Por lo tanto, recordad, gentiles, los que sois llamados incircuncisos, recordad en ese entonces estabais separados de Cristo, etc. La audiencia de Pablo en Éfeso, que ya lo hemos visto, eran grandemente gentiles. El templo de Artemisa, la biblioteca, era una ciudad muy gentil. Había judíos, pero había pocos. Y en el mundo antiguo, el mundo se dividía en 2 grupos de personas, judíos y los gentiles, todos los demás. Un gentil sencillamente quiere decir que no eres judío. Nosotros somos gentiles, a no ser que yo no conozco de nadie que tiene, como que viene de familia judía, pero yo creo que aquí somos de procedencia gentil. ¿Qué pasa? Pues los judíos miraban, lo hemos visto muchas veces, con desprecio a los gentiles. Pero también los romanos despreciaban a quien no era romano, los griegos despreciaban a quien no era griego, llamaban a todo lo que no era griego, bárbaro. Y en esta situación de desprecio llega el Evangelio. Si un gentil quería conocer a Dios antes de que Jesús llegó, él necesitaría pasar por el judaísmo. No había como otro modo. Un gentil, si quería acercarse, tendría que pasar por el judaísmo y lo llamamos prosélito. Sería una persona prosélito, un judío prosélito, gentil convertido en judío. Y quizás tendría que hacer algún ritual, si era hombre, circuncidarte, ¿vale? Y aquí lo vemos en el texto. Vemos, como dice aquí, los que sois llamados incircuncisos por aquellos que se llaman de la circuncisión. Ese versículo lo vamos a ver en la nueva traducción viviente porque se entiende muchísimo mejor. Mira lo que dice, no olviden que ustedes antes estaban excluidos, eran llamados paganos incircuncisos por los que estaban orgullosos de la circuncisión, aun cuando esa práctica solo afectaba su cuerpo, no su corazón. Era todo una cosa exterior, no interior. Cualquier que no era judío era discriminado, como pone aquí, paganos incircuncisos. Un judío estricto, si andaba por la calle y viniese enfrente un gentil, cruzaría, cogería otro camino, otra ruta. No era bien visto ayudar a una mujer gentil dar a luz, porque estarías ayudando a traer a otro gentil al mundo. Si una mujer judía se casaba con un chico gentil, muchas veces la familia haría el mismo día el funeral de la chica. ¿Por qué? Porque para ellos ya dejaba de existir, ya estaba muerta. Hasta decían que Dios creó a los gentiles para ser el combustible del infierno. Tal era como los judíos vieron a los gentiles. Antes de que vemos la situación de que éramos los gentiles, vamos a ver cómo era ser judío. Pablo lo describe en Romanos 9, cuando él está hablando de lo que es el pueblo de Israel. Y mire lo que dice. De ellos son la adopción como hijos, la gloria divina, los pactos, la ley, el privilegio de adorar a Dios y el de contar con su promesa. Mire cuántas cosas. De ellos son los patriarcas, esta grande historia de Israel.
De ellos, según la naturaleza humana, nació Cristo. Hasta el Mesías venía de los judíos, quien es Dios sobre todas las cosas. Mira qué lista tenían ellos. Y ahora mira cómo estábamos los gentiles. Dice, recordad, en ese entonces estabais separados de Cristo, excluidos de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Vaya 5 cosas. Estábamos separados en el sentido que no teníamos ninguna relación con Él. Y en entonces los gentiles no tenían ninguna relación con Dios. En Mesías, alguien que iba a salvar a los judíos era totalmente ajeno para ellos. Excluidos, no formaban parte de la nación que Dios había elegido para mostrar su gloria. Los judíos tenían un sentido de nación muy fuerte y los gentiles no estaban dentro, estaban fuera, ajenos a los pactos de la promesa. Esos son los pactos que Dios hizo con Abraham, con Moisés, con David, los acuerdos preciosos que hizo entre él y la humanidad. En realidad, cuando lo miramos, Dios no ha tratado a ninguna nación como Israel. Y yo creo que esta idea es muy difícil para nosotros comprender. Yo digo, ¿por qué tanto ellos? me pasa por la mente, ¿no? Pero voy a leer de John Stott, que dice sobre ese, dice, pareciera que Dios mismo contribuyó al proceso eligiendo a Israel entre todas las naciones para que fuese su pueblo santo o especial. Pero necesitamos recordar que al llamar a Abraham, le prometió bendecir a todas las familias de la tierra a través de su posteridad. ¿Recuerdas que Dios dijo a Abraham, por medio de ti serán bendecidas todas las familias de la tierra? La tragedia es que Israel olvidó su vocación, cambió su privilegio en favoritismo y terminó por despreciar y hasta detestar a los paganos, considerándolos como perros. Y esta es la triste realidad. Dios siempre tuvo presente a todos, pero nosotros a las personas siempre le damos otra vuelta. Sigue sin esperanza, no tenían esperanza porque aunque Dios tenía su plan para incluirlos, esto no se sabía. Estábamos desconectados de lo que Dios estaba haciendo en el mundo. Y último, sin Dios. Los gentiles tenían muchos dioses. Hoy en día las personas tienen muchos dioses, pero no conocen al Dios verdadero ni tienen relación con Él. Y no es muy diferente a lo que vivimos hoy, creo yo. Los historiadores nos detallan que hace unos 2000 años había sobre el mundo gentil como una nube oscura de falta de esperanza, de desánimo, de malestar, de desesperación. La edad de oro griego había pasado, la mitología de los dioses romanos, de los dioses griegos había fracasado en satisfacer el hambre de los corazones humanos. La gente tenía sed de algo más. Y Pablo no está exagerado cuando describe separado, excluido, ajeno, sin esperanza, sin Dios. ¿Y por qué pone todo eso aquí Pablo? Lo pone para recordarnos dónde empezamos, qué éramos antes de Jesús. Pepe habló de esto porque el texto justo antes es lo mismo, es a nivel personal y aquí estamos hablando a nivel de pueblo. Y lo lees y dices, madre mía, un poco deprimente. Pero ¿qué hace el Señor? Pone esas palabras, pero ahora, pero ahora.
la semana pasada, en el versículo 4. Pero Dios, pero ahora. Y ahora vamos a ver la segunda sección, lo que Jesucristo ha hecho. Pero ahora, en Cristo Jesús, a vosotros que antes estabais lejos, Dios os ha acercado mediante la sangre de Cristo. En esa época, el término os ha acercado era muy común, porque Israel era el pueblo cerca, y Dios los llama su pueblo cercano, los gentiles lejos de Dios. Antes, si eres gentil y te querías convertirte al judaísmo, te querías ser prosélito, tenías que hacer tu ritual, y el término que utilizábamos era acercarse. Era ese término, no era algo diferente para ellos. Te vamos a acercar a Dios. Entonces, para los que leyeron la carta era familiar. Vosotros estabais lejos, Dios os ha acercado. ¿Quién nos acerca? ¿El rabí, como antiguamente? No, Dios. Dios os ha acercado. ¿Cómo se acerca? ¿Por un ritual? No, mediante la sangre de Cristo, la obra de Dios totalmente. Él nos acerca a Él y Él nos acerca unos a otros, como vamos a ver. Dice, porque Cristo es nuestra paz. De los dos pueblos ha hecho uno solo, derribando mediante su sacrificio el muro de enemistad que nos separaba. ¿Qué es lo que no dice? No dice aquí. Él mismo nos anima a hacer las paces con aquellos que tenemos problemas. No dice, os ordena estar en paz con aquellos con quienes tenemos problemas. ¿Qué dice? Dice, Él mismo es nuestra paz. Él es nuestra paz. Jesús es la paz cuando hay divisiones. Jesús es la paz en los problemas que tenemos con las personas. Y esto es increíble. Mirad, Jesús es el que obra la paz. Y Él es capaz de obrar paz dentro de nosotros porque vive en nuestros corazones. Nosotros sabemos que es imposible obligar la paz. Los que hemos sido hermanos en nuestras casas o los que tenemos hijos que se pelean, no puedes obligar a la paz. Por más que tú intentes, la paz, tú dices, perdonaros, pero la paz esta no puede imponerlo. Pero Jesús no imponía que tenían que hacer una obra con estos dos pueblos para traer la paz, una obra por dentro. Eso es lo que hace Jesús con nosotras. Él mismo es nuestra paz. Y como creyentes, tenemos que luchar por la paz, pero tenemos que pedir que el Señor nos dé esta paz y esta paz con quien podría ser que tengamos algún problema, alguna cosa. De los dos pueblos ha hecho uno solo, derribando mediante su sacrificio el muro. Los dos pueblos ha hecho uno, judíos, gentiles, ya un pueblo. No nos damos cuenta, creo nosotros, el desafío tan grande que eso era para los judíos. Ellos habían tenido todo y de repente ya vienen todos los demás. Tú imaginas que tu padre es rey de una nación. Tú eres hijo, tú tienes hermanos, tú estás muy feliz, vives en el palacio, tienes de todo. Y tu padre, todo el mundo le respeta, le quiere, a ti también. Y un día trae de la calle un niño, pero de lo peor, de lo peor. Y además, tú sabes que ese niño y su familia hablan mal de ti, hablan mal de tu padre. No hace las cosas como a ti te gustaría. Y tu padre te dice, lo he adoptado y ahora vamos a ser una familia grande y feliz. ¿Tú cómo te pones? Te cuesta. Pero sigue. Él derribó el muro de enemistad que nos separaba.
¿Sabías que el judaísmo se basaba en separación y no en inclusión? Había muros, había patios, había habitaciones y cada uno tenía su lugar. Por ejemplo, si tú ibas a la sinagoga, como estamos aquí todos mezclados, no. Un lado estarían los hombres, otro lado estarían las mujeres. No podríamos estar sentados como estamos. No veo la palabra. Luego había una sala especial para los que eran convertidos al judaísmo, los prosélitos, ellos tendrían también su espacio. Los extranjeros residentes que querían identificarse podían venir, pero no podían estar juntos. Y luego el templo. Estoy hablando de sinagoga, ahora el templo. En el templo había patios y había separaciones y había muros. El templo en sí, el edificio donde se adoraba a Dios, era construido sobre la plataforma y en el mismo nivel de esa plataforma había un patio alrededor de la estructura que se llamaba el patio de los sacerdotes. Y las únicas personas que podían ir allí eran los sacerdotes, obviamente. Solo ellos podían entrar. Si era un hombre judío, pero no era sacerdote, pues tenías el patio de Israel. Y allí podrías entrar tú, un poquito más ajeno, ¿no? Un poquito más lejos del templo. Luego, bajando unos escalones, se llegaba a otro nivel. Y en ese nivel había un muro, ¿vale? También había un sitio donde podían estar las mujeres, ¿vale? También había como un patio para las mujeres. Pero bueno, cuando bajabas de ahí había un muro de más de 1 metro de altura que rodeaba todo el patio exterior. Lo veis allí como un muro. Y ese patio exterior se llamaba el patio de los gentiles. Estaba tan lejos de la actividad propia del templo, es como cuando te vas a un concierto o te vas a un estadio de fútbol y te tiene las entradas baratas. Y estás allí al final, que ves algo, pero era así, ¿no? Que no había manera que tú realmente entrabas allí. Tenía que llevar los prismáticos. Ahora bien, en ese muro que rodeaba había unos carteles estilo prohibido el paso, cuidado, y se ha descubierto, por lo visto, 2 de ellas. Y dice esos carteles, cualquiera que sea sorprendido, decía que ningún extranjero puede entrar dentro de la barricada que rodea el santuario y el recinto. Cualquiera que sea sorprendido haciéndolo será el único responsable de su muerte. Vamos, que no se podía. Y si os acordáis, en Hechos 21, Pablo tuvo un problema con eso, porque él estaba en la patio de los gentiles y estaba con un amigo de Éfeso que se llamaba Trófimo y le había entrado allí al patio de los gentiles y los judíos habían pensado que él lo había llevado por dentro. Y hay un problema y no sé qué. Él no lo había llevado por dentro, pero lo que se lió porque pensaban que Pablo había metido un gentil dentro de la zona judía. Por cierto, ¿sabéis lo que significa la palabra fariseo? Significa el separado, el separado. Pero lo que Pablo dice aquí es que hubo un evento que cambió todo esto. ¿Cuál fue ese evento? La cruz. La cruz cambió todo esto. Tomó esos 2 grupos separados y los unió en una unidad integrada. No hay gentiles, no hay judíos, solo hay personas salvas. Y nosotros realmente hoy no tenemos esta idea, no vamos pensando tú eres judío, yo soy gentil.
no estamos en esa época. Pero yo me pregunto, ¿cuántos muros hay que nosotros mismos levantamos? ¿Cuántos muros físicos? Pero ¿cuántos muros mentales tenemos entre hermanos, entre otros creyentes, otras denominaciones a veces? ¿Cuántos muros espirituales? Y no necesariamente hablo tanto de aquí, estoy hablando de la iglesia en general. ¿Cuántos muros nos levantamos uno con otro en nuestra fe? Y haciendo esto me daba mucho por reflexionar. ¿De verdad yo creo que el Evangelio es para todos? ¿De verdad? ¿O voy a quedar como los judíos creyendo que las bendiciones solo son para mí, para nosotros aquí, para disfrutarlo nosotros? ¿O hago todo para que otros puedan acercarse a Dios y pueden saber que ese muro ha sido derribado? Y hice preguntas que me incomodan mucho. ¿Qué muros hay entre nosotros? ¿Y qué muros necesitamos pedir que el Señor derribe para que otros escuchen el Evangelio? Es un desafío que cada persona que entre esté bienvenido. Es un gran desafío. Y mira, lo voy a decir, no pude dejar de pensar y pienso, ¿y si entra alguien muy diferente? ¿Y si entra alguien del colectivo, me falta siglas, LGBT, si entra, ¿cómo vamos a, sin quitar nada del mensaje del Evangelio, porque no se quita nada, hacer que esa persona es bienvenido y puede conocer la verdad de Dios? Y me daba vueltas y es un desafío. No solo ese colectivo, muchos, pero no podemos dejar que los muros sigan ahí porque somos pueblo de Dios. Y me incomoda hacer esa pregunta. Y es más fácil hacer así y no preguntarnos y seguir y no pasa nada, pero de vez en cuando tenemos que preguntar y reflexionar. ¿Y sabes qué? Yo no creo que podemos quitar muros. Cristo es el que los derribe. Dice la palabra renovaros, que no me acuerdo, se me ha ido. Ayúdame, renovaros por medio de vuestro entendimiento. Es Él que quita los muros de nuestra mente. ¿Cómo lo hizo? ¿Cómo lo hizo? La siguiente sección dice, pues anuló la ley con los mandamientos y requisitos. Lo hizo para anuló, crear y reconciliar. 3 ideas. Cuando yo leo esto, anuló la ley con su mandamiento y requisito, digo que no tiene sentido, Señor. Hace poco prediqué de que Jesús había venido a cumplir la ley y ahora pone anular la ley. Pero no hay discrepancia. Se refiere a la ley en 2 sentidos diferentes. En el Sermón del Monte, cuando Jesús está diciendo que ha venido a cumplir la ley, está hablando de la ley moral, la ley que nos enseña cómo vivir, la ley de fundamento, los 10 mandamientos, el amor a Dios y el amor a otros. Pero parece que aquí Pablo está hablando de la ley ceremonial, es decir, los sacrificios, la circuncisión, la norma de alimentación, la norma de limpieza, mandamientos y requisitos. Y todo este ley ceremonial, ¿qué hacía? Hacía una barrera entre los judíos y los gentiles. Pero Jesús en la cruz pagó toda la ley de los sacrificios y ha quitado esto. La ley moral sigue como norma de conducta, pero no sigue como camino de salvación. El camino de salvación es solo la aceptación total de Dios por medio de fe en Jesucristo. Es tanto para judíos como gentiles. No hay otra manera de llegar a Dios. ¿Y qué hizo? Para crear en sí mismo los dos pueblos, una nueva humanidad. Lo que hace aquí es increíble. No solo es
Cojo los judíos, los gentiles y los unos, no. Hace alguien totalmente nuevo. No dice, vamos a celebrar las dos culturas y los unimos. Sincretismo, no. Lo que hace es eliminar las fronteras, los puestos, los judíos, los gentiles, y hace una persona totalmente nueva, el cristiano. El cristiano. Ya no judío, no hay gentil, sino una persona nueva. No es judíos y gentiles, sino iglesia. Esa es la nueva humanidad, la iglesia. Y la nueva que utiliza Pablo aquí es totalmente nueva. Nosotros vamos necesitando un coche nuevo. Está ya dando problema tras problema y vamos a tener que cogerlo. Podríamos coger otra versión de Renault, ¿no? Podríamos. Pero no ese tipo de esto, no es como uno más nuevo de lo que ya tienes. Lo que está hablando Pablo aquí es un modelo nuevo, nunca visto. Si cambiamos de coche, no es un modelo ya más nuevo de Renault, es algo totalmente diferente, totalmente nuevo. Y es que Jesús siempre tenía esto en mente. En Juan lo anunciaba, decía, yo tengo otras abejas que no son de este redil y también a ellos debo traer. Así ellas escucharán mi voz y habrá un solo rebaño y un solo pastor. Y recordad que él decía, ir por los caminos, la vereda y traerlos al banquete. Quería, siempre tenía esto. Y que Jesús quita toda distinción. Jesús quita toda desigualdad. ¿Qué dice Pablo en Gálatas? Dice, ya no hay judío ni griego, esclavo ni libre, hombre ni mujer, sino que todos sois uno solo en Cristo Jesús. Somos uno solo. No hay espacio para orgullo. No hay espacio para exclusión, solo para inclusión. Es como el anuncio, ¿os acordáis el anuncio ese de la Coca-Cola? Chulísima. Para los gordos, para los flacos, para los altos, para los bajos, para los no sé qué. A mí me encantaba. Con el voz ese argentina, ¿os acordáis? Pues así es. Nuestra nacionalidad, nuestra preferencia política, si tienes tatuaje, si no tienes tatuaje, si eres calvo, si eres así, si eres asá, si tienes mucho dinero, si tienes poco dinero. En Cristo, porque lo que Él ha hecho, nosotros somos uno. Y si Él no distingue, tampoco podemos nosotros. Y si Él ha conseguido nuestra nueva humanidad, si Él ha conseguido la iglesia pagando un precio tan alto, ¿no merece que nosotros hacemos todo el esfuerzo para estar unidos? Dice, para reconciliar con Dios en un solo cuerpo mediante la cruz, por la que dio muerte a la enemistad. Porque si nos gusta o no, todos teníamos enemistad con Dios, no solo uno con otro. Él vino y proclamó paz a vosotros que estabais lejos y paz a los que estaban cerca, pues por medio de Él tenemos acceso al Padre por un mismo espíritu. Jesús proclamó la paz, el Evangelio, y ese Evangelio nos da acceso al Padre. Tenemos reconciliación, pero tenemos acceso, un privilegio enorme. Pensá un momento en lo que Él está describiendo aquí. Para los gentiles que tenían que estar siempre lo más lejos para tener acceso al Padre directo, ¿qué hará eso? Pero incluso para los judíos, ¿quién tenía acceso realmente al Padre? El sumo sacerdote, si eres de la línea de Aarón, una vez al año durante muy poco tiempo. No nos damos cuenta qué es esto. Tenemos acceso al Padre. ¡Qué privilegio! ¡Qué privilegio tenemos! Cuando se rascó el velo en el templo, bendito día, y no nos damos cuenta lo que tenemos como cristianos.
¿Y cómo lo hizo? Por el mismo Espíritu. De verdad que podríamos seguir aquí. Lo que ha hecho Cristo aquí, podríamos seguir horas y horas. Y me estoy extendiendo. Vamos a la última parte. Por lo tanto, recordad, pero ahora, por lo tanto, lo que somos ahora. Y Pablo aquí utiliza 3 modelos de lo que somos. Dice, por lo tanto, ya no soy extranjero, ni extraño ni extranjero, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y los profetas, siendo Cristo Jesús mismo la piedra angular. En él todo el edificio bien amado se va levantando para llegar a ser un templo santo en el Señor. En él también vosotros sois edificados juntamente para ser morada de Dios por su Espíritu. Ya no sois extraños ni extranjeros. Qué precioso. La palabra extranjera simplemente quiere decir no ciudadano, pero ahora sí somos conciudadanos. Ya estamos dentro. Sabemos que para los romanos la ciudadanía era muy importante. Tenía privilegios, tenía derechos. Para los judíos su nacionalidad era muy preciado. Pero ahora en la iglesia, ¿dónde está nuestra ciudadanía? ¿Dónde lo dice el Señor? En los cielos. Este es el nuevo reino. Perdona, el nuevo reino es tu casa. Tú perteneces aquí, con todos los privilegios de conocer a Cristo. También dice que somos miembros de la familia. La iglesia, la nueva humanidad, es familia. Somos hermanos. Seamos quienes seamos, de dónde venimos, donde sea, somos hermanos. A mí me encanta cuando se juntan muchos hermanos de muchos países. A mí es que me vuelve loca eso. Que me encanta ver gente de tantas. Y somos hermanos, y hay automáticamente un entender, una comprensión. Es preciosa, es preciosa. Cuando murió la reina Isabel II de Inglaterra, vi el funeral, por supuesto. Y una de las cosas que me llamó muchísimo del funeral de ella es que cuando estaban hablando de ella y hacían oraciones y cosas, no decía reina, decían nuestra hermana Isabel, nuestra hermana Isabel. Y me chocó mucho esto. Yo no voy a hablar sobre ella ni la iglesia anglicana, aunque sí es verdad que en todos los mensajes navideños que ella daba, hablaba de su fe personal en Jesús y como Salvador. Es verdad que ella lo decía, pero no quiero ir por ahí. Lo que me llamaba atención de esa hermana es que la obra de Cristo pone a todos por igual. Tú puedes ser reina de Inglaterra, tú puedes ser Pepe aquí, tú puedes ser Noemi allí, tú puedes ser nuestra hermana aquí. Somos todos por igual. No importa. Nos pone todas al pie de la cruz. Y Jesús en Hebreo, el escritor de Hebreos nos dice, Jesús no se avergüenza de llamarlo hermano. Jesús no se avergüenza de llamarnos a nosotros su hermano. Entonces, si Él no se avergüenza de llamarme a mi hermano, yo no tengo derecho a tener vergüenza en llamar a ninguna persona mi hermano. Y por último usa el modelo del templo, la piedra angular. Piedra enorme, grandes, que se usaban para poner la simetría y la base y la unidad para un edificio. La piedra angular de la iglesia es Jesús. Es la base de nuestra fe, la base de la iglesia. Sin Él, todo se cae. Si no se basa todo en Él, la iglesia no es guiado, no es edificado bien, se va mal, tiene goteras. Y luego hay piedras importantes. Dice aquí el fundamento de los apóstoles y los profetas. Ese quiere decir las enseñanzas dadas por el Espíritu Santo a ese primer grupo de creyentes. Lo que ellos pasaban, el Nuevo Testamento, lo que pasaban. Y piedra por piedra, cada creyente formando piedra
un templo. Es interesante, nosotros entendemos muy bien que nosotros como individuos somos templo, pero a veces como iglesia se nos olvida que somos la iglesia es también templo y Dios mora por su Espíritu en su iglesia. Así que no más exclusión, no más muros. Mis profesores tenían razón. Cuando cayó el muro de Berlín, ya me emocionó. Era un momento histórico, pero lo que hizo Jesús era un momento eterno, no histórico, eterno. Derribó bien los muros. Derribó completo el muro de separación entre Él y nosotros. El muro de separación entre nosotros, los judíos, entre nosotros y otros hermanos. Derriba todo. Recordad lo que éramos. Pero ahora lo que Jesús ha hecho por nosotros. Por lo tanto, lo que somos ahora. En Efesios, Pablo explica durante esa carta lo que es nuestra identidad y como cristianos. Y aquí está hablando que como iglesia, lo que es nuestra identidad, incluidos y incluyentes. Somos ciudadanos, somos familia, somos morada de Dios. Y Dios nos diría, derriba los muros. Derriba los muros que hemos construido en nuestra mente, en nuestros grupos, en nuestra iglesia. No hay sitio para el orgullo espiritual. Tú perteneces aquí. Tú perteneces. Ese es tu sitio. Y esto quiere decir que también el otro pertenece y también es el sitio del otro. Y si hay alguien que está aquí y está pensando, pero yo no creo, yo no formo parte de lo que la iglesia, no conozco a Jesús, no estás en Cristo, pues te digo que Jesús ha hecho todo para que no te quedes lejos. Jesús no te quiere lejos, Jesús te quiere cerca. Te quiere cerca, te quiere para Él. Quiere quitar cualquier muro que hay que no te acerque a Él. Porque Él sí ha hecho todo para que tú tienes acceso al Padre. Vamos a orar. Gracias, Señor, porque la verdad que tu obra nos sorprende una y otra vez. Gracias, Señor, porque no podemos realmente entender todo lo que hiciste en la cruz, todo el alcance que ha tenido, pero te doy gracias, Señor, porque nos acercaste a ti. Gracias porque derribaste cualquier cosa que quitó que podíamos conocerte. Pero te pedimos, Señor, que quita de nuestra mente, de nuestra vida, los muros que nosotros, a veces sin querer, podemos edificar. Queremos ponerlo delante de ti porque solo por tu Espíritu Santo puede obrar. Y también como iglesia, Señor, ayúdanos, Señor, a poner delante de ti y derribar cualquier cosa para que quien quiere escuchar tu mensaje, quien quiere acercar, aquí tiene su sitio, Señor. Te lo pido y te doy gracias en el nombre de Jesús. Amén.